Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Ya hoy, 26 de marzo, terminando ya este mes y prácticamente otra vez vamos a tomar un break en nuestras vacaciones de Semana Santa. Así que pues el día de hoy esta semana vamos a terminar con dando seguimiento al tema que iniciamos en este tercer trimestre, al tema del ecosistema, y específicamente vamos a hablar de los niveles ecológicos de organización. Sí, va a ser como un repaso de lo que brevemente les platiqué en la clase anterior, con el apoyo de una presentación en PowerPoint, hablando específicamente de cada una de las partes o cada uno de los niveles ecológicos de organización. Acuérdense que estos niveles ecológicos de organización empiezan desde el organismo. Muy bien. Voy a compartir la presentación en pantalla. Muy bien, aquí la tenemos con el tema acerca de los niveles ecológicos de organización, que son parte de un ecosistema. Bueno, mejor dicho, los encontramos incluso en un ecosistema. Aclarando. Muy bien, chicos. ¿Qué son los niveles ecológicos de organización? ¿Sí? Son esos niveles organizados, digamos, en cada uno, en particular por el o los componentes, o sobre todo por el o los organismos que se encuentran en cada nivel, ¿sí? Y sobre todo, acuérdense de las palabras clave, la manera de cómo se interacciona, cómo se relaciona, ¿sí? Aquí tengo un ejemplo de un gráfico, pues, donde podemos percibir la manera de cómo están distribuidos los niveles de organización, ¿sí? Y digamos que empezamos en la parte individual, que corresponde a la especie, ¿sí? Empezamos con la especie, acuérdense, el organismo. ¿A qué se refiere la especie? Es aquella especie, a especie se le define aquel individuo que tiene ciertas características que lo identifican y además lo diferencian de otras más, ¿sí? Acuérdense que puede haber especies como casi hermanas o hermanas, pero no son las mismas, ¿sí? El ejemplo de las plantas, los pinos, ¿sí? El nombre científico de un pino es, por ejemplo, Pinus ocarpa, ¿sí? Esa es una especie, ese nombre es una especie, Pinus ocarpa. Pero en cambio tenemos otra especie de pino, o de pinus, ¿sí? Además del Pinus ocarpa podemos tener el Pinus douglasiana, ¿sí? Aquí ya tenemos dos especies diferentes, ¿sí? Y el hecho de que puedan convivir varias, digamos, individuos de cada especie, ya estamos hablando de otro nivel de organización, ¿sí? En la convivencia y la interacción. Pero cuando solamente hablamos de una especie, un ejemplo, Pinus ocarpa, lo definimos tal cual así, especie. Y de ahí comenzamos el nivel de organización de la especie, de un solo organismo, ¿sí? Cuando pasamos a el segundo nivel, es cuando encontramos no solo un individuo de esa especie de Pinus ocarpa, sino que encontramos más individuos de Pinus ocarpa. En ese momento lo conocemos o lo llamamos población, ¿sí? Hay varios individuos interaccionando o relacionándose de la misma especie, ¿sí? Una población de Pinus ocarpa o una población de Pinus douglasiana, de la otra especie. La interacción de varios individuos de la misma especie se le llama población, ¿sí? Dicen, ok, entonces, ¿cómo se le llama al siguiente nivel? Donde ya no solamente se relacionan individuos de la misma especie, sino interaccionan y se relacionan individuos de diferentes especies, ¿sí? Donde ya tenemos poblaciones de Pinus ocarpa y Pinus douglasiana, ¿se fijan? Ya tenemos diferentes especies relacionándose en un sitio, en un lugar, en un espacio geográfico. Entonces ya no es una población, ahí ya es una comunidad, ¿sí? Interaccionando individuos de diferente especie o de diferentes especies, ¿sí? Porque en una comunidad no solamente interaccionan individuos, un ejemplo, plantas, como el Pinus ocarpa, Pinus douglasiana, ya interaccionan con el zorro, con el mapache, ¿sí? Con las aves,
Si se fijan, estamos hablando incluso de diferentes especies, ¿sí? Ahí, recuerden, cuando interaccionan, no se relacionan individuos de diferentes especies, ya no de la misma, sino de diferentes especies, entonces hablamos de una comunidad, ¿sí? Ya vimos esos tres niveles. El primero que es de especie, una sola especie, ¿sí? Dimos el ejemplo del Pinus o carpa. Y luego, cuando ya encontramos varios individuos de la misma especie, un bosque de Pinus o carpa es una población. Cuando encontramos diferentes especies relacionándose, Pinus o carpa, Pinus douglasiana, encinos, ¿qué otro tenemos ahí? Malvaste, uno que tenemos aquí en el bosque, incluso especies animales. ¿Se fijan? Ahí tenemos ya varias especies relacionándose, especies vivas. A eso le llamamos una comunidad. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Han estado interaccionando puros factores bióticos, ¿sí? Puros elementos vivos. Ok, pero entonces, si pasamos al siguiente nivel, que sería este, donde interaccionan no solamente individuos de diferentes especies, plantas, animales, Pinus o carpa, Pinus douglasiana, venados, zorros, mapaches, aves, todo eso, ranas. Eso es, sí, hablamos de que eso es una comunidad, ¿sí? Están relacionándose a diferentes especies. Pero cuando en ese espacio geográfico donde están, en ese lugar, se relacionan ya no solamente esas especies de plantas y animales entre sí, sino que interaccionan con su medio, con suelo, agua, aire, precipitación, luz solar, viento, con todas estas cosas, con el relieve. Cuando ya se relacionan la parte viva con la parte no viva, ¿sí? Factores bióticos con factores abióticos, entonces hablamos tal cual de un ecosistema. Acuérdense, el ecosistema es la relación e interacción de las especies vivas y los elementos no vivos, de los factores bióticos y los factores abióticos. Eso es un ecosistema. Pero finalmente terminamos con un último nivel, que se refiere sobre todo a la ubicación de toda la parte viva del planeta. ¿Sí? Es una capa de nuestra atmósfera. Y esa se llama, después del ecosistema continuamos con el último nivel, conocido como biosfera. Acuérdense, la biosfera es esa capa de la Tierra donde se encuentra, donde se da la vida, ¿sí? Es en la capa donde nos encontramos todos nosotros. Muy bien. Ahora, partiendo de este diagrama, donde nos presenta cada uno de los niveles de organización, ¿sí? Los niveles ecológicos de organización, pasamos solamente a repasar cada uno de los niveles, ¿sí? El primero, que hablamos del individuo o de la especie, pues aquí tenemos, miren, pueden ser plantas o animales, ¿sí? O incluso hongos, cualquier especie viva, cualquier organismo vivo, ¿sí? Aquí tenemos un jaguar, un pez, hongo y un árbol, ¿sí? Cada uno es una especie, ¿sí? Cada uno está ahí bien identificado, tiene ciertas características que lo diferencian del resto, ¿sí? Eso es una especie. Es una especie de felino, es una especie de animales acuáticos, un ejemplo del pez, ¿sí? La verdad no sé qué especie sea esta, no lo reconozco, pero es una especie. Esta especie de hongo, así como lo veo, recuerdo es una amanita, así se llama el nombre científico, Amanita muscaria, de hecho es venenoso. Y tenemos aquí un árbol, a parecer un roble o un fresno, incluso, pero parece más un roble. Cada uno es una especie, ¿se fijan? Y después pasamos al otro nivel del que hablábamos, la población, donde se relacionan individuos de la misma especie, ¿sí? Aquí tenemos una población de tigres, una población de elefantes, una población de perros, ¿sí? Una población de pinos, ¿se fijan? Están relacionando de individuos de la misma especie. Eso es una población. Pasamos al siguiente nivel, en donde ya hablamos de una comunidad. En una comunidad ya está más distribuida, más compleja. ¿Por qué? Porque ya no se relacionan individuos de la misma especie solamente, sino que hay individuos de la misma especie, pero relacionándose con otras especies, no solamente plantas y animales. Fíjate. O sea, no solamente con otros animales, sino con plantas, ¿sí? Aquí tenemos un ecosistema, vean las especies que están interaccionando, la mayoría animales, pero también están interaccionando con las plantas. ¿Vean? Leones, elefantes, cebras, jirafas, aves. Aquí tenemos otro ecosistema marino, ¿sí? Vean los famosos arrecifes de coral, ¿sí? Corales,
otras especies ahí, plantas acuáticas y los peces, ¿sí? Son comunidades, ¿por qué? Porque son relaciones de diferentes especies. Y aquí también tenemos otra comunidad de plantas, un ejemplo, vean, la variedad de especies de plantas que tenemos es una comunidad de plantas. Recuerden, chicos, acuérdense que soy muy repetitivo. Población, cuando se relacionan individuos de la misma especie. Comunidad, cuando se relacionan ya individuos de diferentes especies, ¿sí? No solamente de animales o de plantas, sino entre las dos partes. Incluso. Y entonces viene el otro nivel, que es el que estamos viendo en nuestra temática del libro, que es el ecosistema. Acuérdense lo que hemos dicho, palabras clave incluso en un ecosistema son factores bióticos y factores abióticos. ¿Sí? Aquí los tenemos, factores bióticos, factores abióticos. Fácil, factores bióticos se refiere a toda la parte viva, ¿sí? A todos los organismos vivos, plantas, animales, ¿sí? Hongos, bacterias, todo eso. La parte viva. Y la parte no viva, los elementos inertes, como los factores abióticos, precipitación, luz solar, agua, suelo, relieve, el clima, pues, el viento, el fuego, todos esos elementos que no tienen vida, pero que son parte importante de las relaciones en un entorno con la parte, ¿sí? Eso es un ecosistema. Acuérdense, relación entre factores bióticos y abióticos con el fin de mantener un equilibrio. Acuérdense de agregar esa parte, ¿sí? Porque dentro de un ecosistema hay un equilibrio y es lo principal que debemos cuidar. Muy bien. Entonces, al final, recuerden que dentro de estos niveles de ecológicos de organización terminamos con ¿cuál? Con la biosfera. Acuérdense, ¿cuál es la biosfera? Pues es esa capa en el planeta donde se da la vida, ¿sí? Aquí fácilmente pues, podemos ubicarla, vean, estas grandes montañas llenas de vida, vean, incluso el color nos dice, ¿sí? En la biosfera, bueno, aquí miren, en esta parte, en esta imagen, interesante, vemos varias de las capas de nuestra atmósfera, ¿sí? De las capas más externas tenemos la exósfera, y luego venimos hacia abajo como la ionosfera, la mesósfera, estratosfera, troposfera, y finalmente la capa donde nos encontramos nosotros, que es la biosfera, por eso se llama la biosfera, ¿sí? La esfera con vida, biosfera, ¿sí? Y un dato extra, podemos hablar de que la biosfera está dividida en hidrosfera, litosfera y atmósfera, ¿sí? Atmósfera, la parte del aire, hidrosfera, lo que corresponde al agua, y litosfera, lo que corresponde a los continentes, a la Tierra, ¿sí? En esas tres partes podemos clasificar a la biosfera, ¿sí? Podemos definir esos tres componentes que conforman a la biosfera, ¿sí? En donde está, con esos tres componentes principales es donde se encuentra interaccionando toda la vida, ¿sí? Con los elementos no vivos. Acuérdense. Entonces, chicos, pues miren, prácticamente eso es todo. Solamente era cuestión de hacer un recordatorio más específico de lo que son los niveles ecológicos de organización y cómo están clasificados, ¿sí? Desde el individuo a la especie hasta la biosfera. Acuérdense, especie, población, comunidad, ecosistema, finalmente biosfera. Podemos hablar en general de 5 niveles, los niveles ecológicos de organización, ¿sí? Muy bien, chicos, pues bueno, digamos, era resumida la clase de hoy, nada más enfocada en esta parte para reforzar los niveles ecológicos de organización, porque recuerden que va a ser parte fundamental del poder identificarlos para poder continuar con el resto de la temática de nuestro libro, ¿sí? Recuerden que ya tienen también una actividad que les pedí en la clase pasada, investigar acerca del ciclo de la materia y el flujo de la energía. Datos muy importantes que se dan dentro del ecosistema. Datos muy importantes que también se dan en estos, que los encontramos en niveles de organización, ecológicos de organización. Entonces, acuérdense, chicos, no se les olvide, hay que completar esta actividad porque en la siguiente clase estaremos hablando de esos 2 puntos muy importantes dentro de un ecosistema. Y pues bueno, en este caso, el día de hoy eso sería todo. No les dejo actividad el día de hoy. Vamos a abonar un poquito a este break, este descanso que vamos a tener con esta Semana Santa.
Así que chicos, aprovechen mucho, igual échense una leída y pues nos vemos al regreso de este lapso de vacaciones. Sale chicos, pues bueno, cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.